Hola, muy buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Qué bueno que es compartir una vez más la palabra de Dios para todos, bueno, para todos nosotros. Lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Recuerden que estábamos con el Salmo 138, versículo 2, donde decíamos que David decía, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Vamos a ver la segunda parte de este versículo, que es fascinante lo que dice este versículo. En esta segunda parte dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Hay diferentes versiones las cuales y diferentes traducciones de esto las cuales nos pueden abrir un poco más el panorama. Yo le animo a que pueda buscar en una NBI o en una Reina Valera 95 también, la contemporánea está muy interesante también y le animo a que pueda buscarlo porque acá dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. En la costumbre hebrea, el nombre de alguien hacía referencia a su autoridad y reputación. Cuando uno hablaba del nombre, hacía referencia a eso, ¿sí? Y a la reputación que tenía, ¿no? Como diciendo, bueno, fulanito de tal, esto lo habíamos hablado la vez pasada. Bueno, ¿quién es el hijo de? Tiene el nombre tanto. De ahí también proviene, por medio de esta cultura, los diferentes nombres de Dios, ¿no? Porque eso demuestran la autoridad y la reputación que tiene cada uno. De esta forma lo notamos también en el nombre de Jesús. Cuando decimos así como el nombre de Jesús, ¿sí? O cuando oramos decimos en el nombre de Jesús, por el nombre de Jesús, eso lo hacemos cuando oramos. Eso lo notamos en Juan 15:16, donde notamos este tipo de cosas. Yo le animo a que pueda buscar rápidamente en Juan 15:16 qué es lo que dice, para que usted me crea, ¿no? Porque usted va a decir, ¿de dónde lo saca Julio, no? Bueno, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Se está refiriendo al nombre de Jesús. También cuando hablamos en el nombre y oramos y decimos en el nombre de Jesús, también nos referimos a una palabra de sanidad, cuando una persona necesita sanidad o cuando una persona es libre de un demonio, cuando se hace liberación. Uno, ¿qué dice? En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre es lo que marca la autoridad. Dice, por ejemplo, en Hechos 10:48, notamos algo muy interesante. Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y mandó bautizarles ¿en quién? En el nombre de Jesús. El nombre de una persona en la cultura judía hebrea marcaba eso, marcaba la autoridad que podía llegar a tener esa persona. La autoridad, el respeto, eso es lo que marcaba el nombre de una persona. De ahí también derivan los nombres de Dios. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Sobre todas, ¿sí? Tu palabra sobre todas las cosas. Dios exaltó su palabra por sobre toda otra cosa que está bajo su autoridad e incluso por sobre su misma autoridad. Ahora, a ver si se entiende esto. Dios puso la palabra, su palabra, la Biblia, por encima de su misma autoridad. A ver si se entiende eso. La palabra de Dios está por encima de la autoridad de Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Me va a tratar de hereje. Bueno, quédese ahí que esto continúa. Dice, Dios exaltó su palabra por sobre su mismo nombre y aún por sobre su autoridad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a aclarar el panorama para que no me apedreen por internet o por la radio. ¿Qué quiere decir esto? Una persona en la época antes, en la antigüedad, aún hasta el día de hoy quizás, una persona que tiene autoridad está por sobre la ley, como quien dice. Antes un rey estaba por sobre lo que prometía o por sobre las leyes que él ponía. ¿Por qué? Porque él sacaba un decreto, pero si a este rey no se le ocurría hacer o se arrepentía de hacer eso, ya estaba escrito el decreto, pero a él no le importaba, su autoridad era mayor que lo que él había dicho. ¿Se entiende? Su autoridad era mayor de lo que él había prometido. Entonces rompía esa promesa haciendo todo lo contrario. Lo que notamos acá es que Dios no es así. Por eso decimos que su palabra tiene más autoridad aún que su propia autoridad. ¿Por qué? Porque antes los gobernantes utilizaban este tipo de autoridad. Él exalta su palabra y sobre su autoridad y vive conforme a sus propias reglas, a lo que él implementó y cumple sus promesas.
¡Wow! ¡Qué interesante que es esto! Porque quien nos gobierna tiene un grado de coherencia súper máximo, mucho más que nosotros. Entonces lo que él declaró, la palabra que él dio, tiene más autoridad que su propia autoridad. ¿Por qué? Porque él vive lo que dijo. Porque él hace cientos y miles de años dijo algo y hasta el día de hoy lo sigue manteniendo. Y eso es un Dios eterno. Eso es un Dios con autoridad. Por eso nosotros decimos en el nombre de Jesús, porque es su Hijo, porque eso es lo que le da autoridad, su reputación. ¿Cómo es su reputación? Excelente. Y David está haciendo caso de eso. Por eso dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Tu nombre y tu palabra sobre... en otras versiones dice, tu palabra por sobre todas las cosas, ni siquiera habla del nombre. O aún por sobre tu nombre también dice. ¿Por qué? Porque lo que él dijo en su momento, eso se cumple. Y lo que él dijo cuando él marca una promesa, él vive esa promesa y hace, y eso es lo que le da autoridad a él porque él, lo que él dijo lo establece y lo vive. Qué interesante que es esto, porque Jesús está hablando David justamente está hablando de esto. David nos está marcando esta diferencia de un Dios que dijo algo, que lo vive y que lo cumple. Y lo que él dijo, su palabra, tiene mayor autoridad que su propia autoridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da el poder o la autoridad. No sé si es muy claro, no sé si usted me entiende, pero él estableció una palabra, él estableció un parámetro de vida para todos nosotros. Y que él lo estableció, él lo marcó de esa manera. Para poder para poder él marcar esa autoridad, él vive dentro de esa autoridad. Él no es un rey como un rey de hombres que dice una cosa y después hace otra cosa. Vivimos en un país donde una persona decía yo les doy esto y mañana el que puso esto va a recibir esto y después al otro día no recibieron nada. Vivimos en países donde lo mejor era el euro y ahora el euro se viene abajo. Vivimos en un mundo, en una sociedad donde el hombre da su palabra y su palabra no vale nada. Donde establece una ley, pero lo que él dice después o se desdice marca otra tendencia. Bueno, qué peligroso que es esto. Dios no, lo que él dijo lo establece de eternidad a eternidad. Por eso dice que su palabra tiene mayor autoridad aún que su nombre o que su mismísima autoridad. Qué impactante, qué enseñanza, qué revolucionario que es esto, pero qué interesante es saber que Dios cumple sus promesas, que Él es un Dios eterno. Y esto yo le animo a que usted pueda aferrarse y agarrarse a esta palabra, ¿no? Porque usted en quién confía, en un Dios que puede hacer cualquier tipo de milagros, que puede sanar a cualquiera, que puede prosperar a quien Él quiera, que puede bendecir a quien Él quiera, dentro de lo que está establecido en su palabra, porque Él lo estableció desde hace miles de años y así dijo que se haga, pero Él cumple eso que Él mismo dice. Y eso es lo que a Él le da autoridad. Qué interesante que es esto. ¿No le parece que su misma palabra tenga más autoridad, o sea, mayor que su propia autoridad? Qué interesante que es esto, ¿no? Más para cuando vivimos en este tiempo de idas y vueltas, ¿no? Donde algunos dicen una cosa, donde algunos dictaminan algo y después terminan haciendo otra cosa con la autoridad que tienen. Bueno, Dios no es así. Y Dios marca una diferencia en el liderazgo. Y lo hizo también Jesucristo. Por eso nos lo estableció de esta forma. Cuando pidan, pidan en el nombre de Jesús. Porque ese nombre es sobre todo nombre, porque ese nombre marca autoridad, marca reputación. La reputación del Hijo de Dios es intachable, es impecable, y eso es lo fascinante de Jesucristo. Por eso cuando hay que liberar a alguien decimos en el nombre de Jesús. Cuando toda oración que nosotros hacemos decimos en el nombre de Jesús, y eso es lo que trae palabra de vida y liberación a cada uno. Muchas gracias, chao, hasta la próxima y más adelante vamos a continuar con esto. Chao.